7 en punto, bienvenidos a Milenio 19 horas. La polémica por los libros de texto gratuitos llega a la Comisión Permanente del Congreso, mientras que el presidente López Obrador afirma que gobernadores que frenen su distribución estarían violando la Constitución. El Frente Amplio por México defiende su proceso interno, anuncia la creación de una misión de acompañamiento cívico con expertos internacionales para vigilar el método. Julio fue el mes más caluroso registrado de la historia. Científicos advierten que el umbral de calentamiento en ese mes no se debería superar, que ya se llegó al 1.5 grados por arriba de la temperatura habitual. Y en la afición, Tigres y Monterrey se enfrentan en los octavos de final de la Leagues Cup. Comenzamos. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este martes 8 de agosto. A 20 días de que arranque el nuevo ciclo escolar, la polémica sobre los libros de texto gratuitos de la SEP llegó hasta la Comisión Permanente, donde hubo confrontaciones. Silvia Arellano, cuéntanos lo que pasó. Buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Así es como te informa el tema a esta sesión de la Comisión Permanente. La primera en solicitar la palabra fue la senadora del PAN, Kenia López, desde el inicio de la sesión. Pedro, ¿esto por qué? Pues precisamente para evitar, como lo ha hecho Morena en las sesiones anteriores, que ese tema se discutiera hasta el final de la sesión, o incluso pues que se diera por terminada, ya que cerca de las 4 de la tarde que terminan estas sesiones, pues ya no hay quórum, y por eso pedía a la oposición que se discutiera este tema. La senadora Kenia López aprovechó el debate que estaba sobre el nombramiento de la embajadora de Honduras, precisamente pues para pedir que se revisen estos libros de texto, ya que dijo que es necesario que cuenten con métodos pedagógicos. También el diputado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Maínez, pues él incluso mostró algunos libros de texto de años anteriores, dijo que fueron utilizados por sus padres, y también ahí pues criticó la postura sobre todo del PRI y del PAN, porque decía que en esos libros pues también se destacaba la labor que hacían sus exmandatarios, mientras que el diputado Hamlet García, pues él dijo también, defendió precisamente pues estos libros y dijo que este tema, que es necesario, que aunque no es necesario revisarlos, pues sí, se deben de poner a los estudiantes. También la diputada Cecilia Márquez, ella mencionó que la nueva escuela humanista está contribuyendo a formar ciudadanas y ciudadanos reflexivos, pero si te parece vamos a escuchar y ver parte de lo que se comenta. No es posible que el gobierno de Morena haya ocupado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados. ¿Qué es lo que quieren, señoras? ¿Quieren que los niños no cuestionen? ¿Quieren que los niños no pregunten? ¿Quieren que los niños no tengan la posibilidad de salir adelante? El modelo educativo busca fomentar la identidad con nuestro país, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad. Así se dio el debate entonces en la permanente. Gracias, Silvia. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias. Y que nuevamente se refirió sobre este tema fue el presidente López Obrador. Señaló que aquellos gobernadores que frenen su entrega estarían violando la Constitución y dijo que se van a contestar todos los recursos legales para permitir que dichos materiales sean distribuidos, pero aclaró que la población debe opinar y decidir sobre el tema. Algunos estados se manifestaron en contra, casi son los mismos, y las mismas organizaciones de derecha, muy conservadoras. Una actitud contraria a la Constitución sería un acto anticonstitucional, pero también, como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar.
Pero ¿cuáles son los estados que han dicho que no distribuirán los libros de texto? En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ordenó frenar su entrega e interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte. De igual manera, Jalisco, Colima y Coahuila pausaron la distribución hasta que exista una resolución judicial, mientras que en Oaxaca, aunque el Instituto Estatal de Educación Pública informó que repartirá más de 7 millones de libros, los profesores de la sección 22 de la CENTE rechazaron su uso e informaron que iniciarán clases con sus propios materiales. Mientras que en Yucatán, la Secretaría de Educación del Estado informó que aunque ya se tienen los paquetes de libros de texto en bodegas, aún no han sido distribuidos a los planteles escolares y detalló que integrarán mesas de diálogo con especialistas y padres de familia para analizar los contenidos y determinar si estos serán entregados a los alumnos. Por otra parte, en Nuevo León, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, dijo que esperarán hasta que el gobernador Samuel García regrese de su gira internacional para tomar una decisión sobre este tema. En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi dijo que una comisión especial lleva a cabo una revisión sobre los libros de texto gratuitos, en la cual hasta ahora no se ha encontrado que exista una ideologización en los materiales de primero a tercero de primaria y que lo único que han detectado son inconsistencias en fechas de algunos datos. También afirmó que no se ha detenido la entrega de libros y que a más tardar el jueves tendrán la revisión completa de los materiales. Por cierto, esta tarde la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, encabezó la conferencia vespertina para presentar los contenidos de los libros de texto. Detalló que fueron diseñados para discutir, aprender y cuestionar la práctica docente y que ya pueden ser consultados en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Por su parte, el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, resaltó que hasta ahora han sido detectados menos de 20 errores en los libros y dijo que gracias a los conservadores se ha logrado la promoción de dichos materiales. El objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices. Se han hecho proyectos editoriales que no tienen comparación con otros sexenios. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Vamos a otros temas. Hoy el Frente Amplio por México defendió su proceso interno para la selección del aspirante presidencial. Los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD insistieron en el cierre de filas luego de los señalamientos de presuntas irregularidades por parte de algunos aspirantes. Anunciaron la creación de una misión de acompañamiento cívico, es decir, un grupo de observación ciudadana, quienes vigilarán justamente el proceso interno para darle transparencia. Son 26 personas. Todos comprometidos con México, con experiencia, pero más que todo con amor a nuestro país, dispuestos a entregar su tiempo de forma altruista, comprometida en todo este desarrollo del proceso. Son mujeres y hombres que vienen a ello, a fortalecer un proceso de selección inédito, histórico, donde las y los ciudadanos de este país habrán de decidir de manera abierta, de manera transparente, quién habrá de ser el responsable del Frente Amplio por México. ¿Quiénes son los que van a integrar esta comisión internacional? Pues se trata de algunos perfiles como Juan Carlos Hidalgo, presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, Karen Herrera Esparza, militante del Partido Demócrata Cristiano de Chile, entre otros más. Son 26 quienes van a estar dando seguimiento a este proceso. Por cierto, Marco Cortés rechazó que la renuncia de Jorge Luis Preciado al PAN y al proceso interno dinamita el método de selección del Frente Amplio. Dijo que dicho proceso está blindado y cuidado y descartó que haya dados cargados hacia Xóchitl Gálvez, mientras que Alejandro Moreno consideró que se trató de un asunto de simpatías, pues Preciado contaba con poco apoyo en la recolección de firmas. Y hablando de los aspirantes de oposición, el presidente López Obrador ya tiene una nueva forma de referirse a Xóchitl Gálvez en sus mañaneras.
Esto dijo para cumplir con la ley y no mencionarla, y señaló que detrás de los amparos que se han promovido en contra de los proyectos de la 4T están los mismos abogados que ahora defienden a la panista, a quien llamó de la siguiente forma. Puro abogado del bloque conservador, del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fuerzos. Por eso están en todo. Estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable. Por cierto, el presidente informó que denunciará al juez Martín Santos Pérez ante el Consejo de la Judicatura por la suspensión provisional que le concedió a Xóchitl Gálvez. Acusó al juzgador de querer silenciarlo, por lo que consideró necesario hacer una denuncia pública, además de que le enviará un escrito para decirle que la malicia es de su parte, en referencia a la resolución que dio el juez ayer. Pero a pesar de esto, el presidente dejó en claro que en ningún momento pedirá su destitución. Mientras que de gira por Nuevo León, Xóchitl Gálvez reveló que un juez federal le otorgó un amparo para obligar al presidente a bajar todas las menciones que ha hecho en su contra, y lo hizo con una referencia beisbolera. Un juez me otorgó un amparo y le ordenó al presidente bajar las menciones sobre mi persona porque está actuando de manera ilegal. Diría en términos beisboleros que yo sigo bateando en hit y haciendo carreras. Este no es un triunfo mío, es de todos los mexicanos, pues se ordena no divulgar información privada mía y ni de ningún otro mexicano. O sea, esto está prohibido por la ley. Tengo el gusto de saludar al presidente del Senado, Alejandro Armenta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a tu audiencia, como siempre, a Milenio. Oiga, usted hace unos días envió un escrito a los ministros de la Suprema Corte para exhortarlos a reducir sus salarios o, en su defecto, ocupar la mitad de sus percepciones laborales. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, no han contestado. Es un reto que les envié con el propósito de que dieran una muestra solidaria. Los ministros de la Corte reciben entre 300, 350 mil pesos mensuales. Son 3 veces más que lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque reciben además otro tipo de prestaciones. Y es muy importante que participen en los temas que a la gente más les ocupa, como es, por ejemplo, en las escuelas. Hace falta agua en los baños, en las escuelas públicas, hace falta arreglar los vidrios, hace falta hacer una cantidad de temas. Entonces les propuse, quiero decirles que esto lo propongo porque la mitad de mi sueldo yo lo ocupo en apoyar temas ambientales, forestales, y también para proporcionar una serie de colectores, son colectores pluviales para las escuelas. Es de verdad una tragedia para una niña que estudia en una escuela primaria o en una secundaria o un kinder, acudir a un baño y tener que hacer uso del baño cuando ha pasado 1 o 2 días de que no se lavan los baños. Es que por falta de agua. Entonces, bueno, propuse, si no se quieren reducir el sueldo, hay que donar una parte de un sueldo tan oneroso como lo hacemos muchos. No soy el único que dona una parte de su sueldo, muchos de mis compañeros lo hacen. Presidente, usted dijo que se iba a convertir en nuestro reportero honorario. Sí, desde Puebla. De La Permanente, y desde Puebla y desde todos lados. Entonces quisimos también que viniera a darnos el reporte de cómo van un par de iniciativas de ley que usted propuso. Esta en específico, primero, de reducir los gastos de los ministros. ¿En qué va el proceso legislativo como tal? Ya hemos escuchado las declaraciones en contra, a favor, etcétera, pero el proceso legislativo. Bueno, el proceso legislativo fue ingresar la iniciativa que te presenté, subirla, inscribirla en la mesa directiva y turnarla a la comisión correspondiente. Ese proceso ya está. El periodo empieza a partir del mes de septiembre, y las comisiones respectivas, que es la Comisión de Presupuesto, tendrá que ver esto tanto en Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda, en el caso del Senado de la República. Así es que voy a esperar a que llegue septiembre para darle continuidad a esta iniciativa que, debo decirte,
esperemos que tenga buena respuesta de parte de todas y de todos los legisladores, pero lo que pueden empezar a hacer, compañeras y compañeros legisladores, es aportar un porcentaje de su salario a actividades de su propio estado, de su propio distrito, porque, en el caso de los diputados, porque un senador, un diputado que fue electo de manera directa por los ciudadanos, cuando vas al municipio, al distrito, a la ciudad, a las comunidades, surgen una cantidad de necesidades y participas con ellos. Yo lo hago en los recorridos que tengo todos los días de la semana que estoy en Puebla, pues participo con las comunidades. Lo mismo te piden para atender a un enfermo, que una silla de ruedas o pagar un medicamento, pero para el caso de tu servidor, tenemos 27 años con un programa forestal y frutal que se llama Sembrando Esperanza, que significa sembrar la esperanza en el ciudadano, en la persona, para reconocer el gran deterioro que tiene el medio ambiente. Se acaba de reconocer que julio fue el mes más caluroso de la humanidad. Ya llegamos al 1.5 grados. Imagínate, es el límite. Es terrible. Un árbol que se siembra atrae la lluvia, equilibra el calentamiento, la temperatura, y desde luego transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, usted, Alejandro Armenta, le pide a sus colegas, independientemente del partido que sean, me imagino. Y a los ministros. Ya lo hizo con los ministros en una carta hace unos días. Hoy aprovecha entonces el espacio para pedirle a sus colegas que se reduzcan el sueldo. Bueno, más bien dicho, que lo donen, ¿no? Que participen. Y yo te puedo decir una cosa, sí lo hacen, la mayoría lo hace. ¿Sí? La mayoría de los que fuimos electos, con respeto a todos, quiero decirte que los que recorremos el Estado, sus distritos, siendo diputados federales o locales, son legisladores que al salir a una comunidad, a un municipio, se encuentran con un sinnúmero de necesidades. Pero hay que formalizarlo. Lo podemos formalizar con esta iniciativa. Perfecto, pues a ver qué respuesta obtiene por parte de sus colegas. Ahí te cuento si no recibo, porque cada vez que vengo aquí a proponer algo, recibo mensajes nocturnos. Ah, sí, primero fue el de la ministra Norma Piña. A ver si no recibo un mensaje nocturno por ahí. Vamos a ver qué respuesta recibió luego de su iniciativa de reducir el sueldo de los legisladores, que también la presentó. Todavía no ha habido respuesta, porque como estamos en el receso, pero a ver cómo me reciben en septiembre. A ver si lo dejan entrar para empezar. Oiga, ¿cómo va el proceso interno por la gubernatura de Puebla en Morena, en aliados? ¿Ya saben cómo se va a definir esto? Bueno, debo decirte que está en pleno proceso la definición nacional de lo que será la o el coordinador nacional o coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Y esta definición el partido la está llevando con un acuerdo donde el partido hará una encuesta y cada uno de los aspirantes a esta coordinación propondrán 2 encuestadoras. Esto está bien porque eso permite que nadie meta mano y que realmente, según el acuerdo nacional, sean empresas serias, con prestigio, y que los resultados que han presentado en el pasado reciente no tengan discordancia con respecto a los estudios demoscópicos que ellos han publicado. Entonces, esto le da garantía de que se va a escuchar a los ciudadanos. Ese es el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la democracia interna de Morena. ¿Y eso se tendría que replicar en Puebla? Sin duda, yo estoy seguro que en los 9 estados de la República donde va a haber elecciones, son 9, Puebla es el 4º padrón con peso electoral en la elección del 2024, es el 4º padrón, después de Ciudad de México, después de Jalisco, después de Veracruz, el que sigue es Puebla. Y en 10 estados de la República está el 60% del peso electoral de la elección presidencial. Entonces, sin duda es muy importante el tema de equidad de género, el tema que tiene que ver con la competitividad, y yo estoy seguro que mi partido va a dar seguimiento a lo que significó o ha significado el proceso nacional para
replicarlo en los estados de la República, donde también todas y todos aspiramos a que esa democracia plena que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador sea una realidad en las entidades federativas. Esto se va a hacer después de que ya se sepa quién va a ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sí. ¿Quien llegue a ser este coordinador meterá mano? ¿Va a influir? Bueno, quien sea la o el coordinador lo definirá el partido el 6. Y yo estoy seguro que la o el coordinador se convertirán posteriormente en la o el candidato a la presidencia de la República, y la o el candidato va a necesitar votos para ganar, y estoy convencido de que en una decisión racional, democrática, los estados que garanticen el triunfo en el país, como todos los distritos, deben de convertirse en motores. El plan C que tiene Morena, que ha impulsado nuestro partido por este mensaje que ha dado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador del plan C, necesita 300 motores. Claro. 300 motores van a sostener 32 estados. 9 gubernaturas van a sostener la fuerza de la o el candidato a la presidencia de la República, y eso va a permitirnos obtener el mayor número de diputadas, diputados y senadoras y senadores. Claro. Oiga, ya por último, ¿cuáles son las condiciones que usted pondría sobre la mesa para que fuera una contienda justa la interna de Morena y aliados por Puebla? Sabemos que el ambiente tampoco es que esté de color de rosa en aquel estado con sus colegas. Entonces, ¿qué condiciones pide usted? No pongo ninguna condición, por el contrario. Lo más importante es respetar a los ciudadanos. Los ciudadanos, como bien lo dice el presidente, los que creen que el pueblo es tonto, son tontos los que creen eso, porque los ciudadanos se dan cuenta cuando el partido o un partido hace lo correcto o no. Por lo tanto, en mi caso, en el estado de Puebla, las y los poblanos saben lo que quieren, y en ese sentido yo creo en la democracia, y en la democracia siempre que he competido hemos obtenido un resultado positivo. Nunca he sido designado a ningún cargo de elección popular. Todos han sido. 9 de agosto de 1992 fui presidente municipal por plebiscito a los 21 años. A los 21 años, Pedro, y a partir de ahí todas las responsabilidades han sido por elección directa. Por eso, la comunicación, el contacto, caminar en el mercado, caminar en los municipios, subir la montaña a caballo, en bicicleta, en burro, en mula, claro, en lo que sea, nosotros nos trasladamos a los rincones más apartados y a las juntas auxiliares de la capital. Así es que vamos a seguir en esa ruta, pero en unidad, sin ofender, sin lastimar. No tenemos por qué lastimarnos. El estatuto del partido, de nuestro partido, señala que entre los compañeros de Morena no podemos generar ningún tipo de calumnias o de agresiones verbales, no injurias. Por lo tanto, yo no hago más que extender mi mano para mis compañeras y mis compañeros de Morena, para que después del proceso todos juntos vayamos a la elección del 2024. Pues, presidente, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, gracias a Milenio, y desde luego el reporte de lo que sucede en Puebla y en el mundo. Con nuestro reportero honorario, el presidente, claro, del Senado. Y a propósito, bueno, día 51 de los recorridos de los aspirantes de Morena y aliados. En el día 51 de las giras de las corcholatas presidenciales de Morena, Marcelo Ebrard reprochó que otras corcholatas utilicen acarreados en sus eventos públicos, ya que esta práctica es un acto del pasado que no da resultados electorales. Todo lo que observamos lo estamos reportando, porque tiene que tomar conciencia del partido y tomar las acciones que considere y que procedan. Ahora, déjame decirte algo más de fondo, no les va a alcanzar, porque en 2018 es lo que nos hicieron a nosotros, que era el acarreo, el esto, y les ganamos. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes crear comités de defensa de la 4T. Yo les voy a dejar una tarea a todos y a todas. Tenemos que hacer comités de defensa de la transformación para que nadie le quede la menor duda de que va a continuar la transformación en la Ciudad de México
y en el país. Pero para ello no es tarea de una persona, de 2, de 3, de 6. Es una tarea de todos y todas. Es una tarea del pueblo de México. En San Luis Potosí, Adán Augusto López cuestionó el proceso de encuestas de la oposición. Bueno, no conozco realmente ni cuál sea el método, pero lo que sí leí ayer y hoy es que algunos se han inconformado porque aparentemente recogieron firmas suficientes y que parece que se contrató una empresa, ¿no? Y que esa empresa no les valida sus firmas o algo así. Ricardo Monreal estuvo en Ensenada, Baja California, donde reclamó que la dirigencia de Morena no le ha informado el método que seguirá en la encuesta. A 18 días de concluir el proceso. Y en este momento, al menos yo, no conozco los detalles técnicos de la encuesta o de las 5 encuestas. No conozco quiénes las van a hacer. En Iztapalapa, Gerardo Fernández Noroña destacó la importancia de la educación y la necesidad de cubrir en su totalidad la demanda de espacios en universidades. Si ustedes ponen un pie en la universidad, aunque no terminen la carrera, te abre otro horizonte, te da otra perspectiva, te da herramientas diferentes. Por eso yo estoy convencido que hay que abrirles las escuelas a las hijas y a los hijos del pueblo, lograr que ningún joven que quiere estudiar sea rechazado de las universidades públicas. Finalmente, Manuel Velasco no anduvo de gira, pero publicó un comunicado afirmando que un gobierno de coalición tendrá mayor fortaleza política y un amplio apoyo de la base social. Con información de reporteros y corresponsales, para Milenio Noticias, Rafael López Méndez. Y hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el tercer informe sobre los gastos en las giras del 19 de junio al 6 de agosto. Ricardo Monreal es quien ha tenido más gastos, con un total de 2.900.000 pesos, seguido de Claudia Sheinbaum, que ha utilizado 2.600.000. Marcelo Ebrard tiene un reporte de gasto de 1.700.000. Por último, Adán Augusto López tiene un reporte de 1,5 millones de pesos. También se informó que el próximo martes Morena anunciará el sorteo de las casas encuestadoras y se definirá el cuestionario con el que se elegirá a su candidato. 7:27, tiempo del centro de México. Ya regresamos. Luego de que el empresario Íñigo Arenas fuera encontrado sin vida en el bar Black Royce, ubicado en Naucalpan, Estado de México, la empresa se deslindó de alguna responsabilidad. Aseguró que el personal brindó los primeros auxilios al empresario. Detalló que el capitán de meseros y otros 5 miembros del personal fueron detenidos ayer por la Fiscalía Mexiquense, lo que calificó como una injusticia. La Fiscalía realizó un cateo en ese lugar para recabar elementos de prueba para su investigación, mientras que el municipio de Naucalpan informó que ese bar no volverá a operar nunca más. En otras cosas, el presidente López Obrador dio a conocer una carta que le envió al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, luego de que en febrero, durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, el abogado trató de involucrarlo en un presunto soborno millonario por parte de Jesús Rey Zambada. En la carta destacó diversos puntos, entre los cuales se encuentran su molestia por no poder denunciarlo ante las autoridades de Estados Unidos, porque basado en sus leyes, él goza de impunidad. Martes del Laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. Oye, ¿cómo que el cártel de Sinaloa está haciendo colecta para pagar la defensa de Ovidio Guzmán? ¿Qué tal, Pedro? Pues efectivamente esto asegura un testigo colaborador de las autoridades de Estados Unidos. Resulta que a inicios de este año, cuando detuvieron a Ovidio Guzmán, la noticia llegó a las altas esferas del cártel de Sinaloa, quien ordenó a sus trabajadores en Estados Unidos, al menos sabemos en uno de los estados en los que trabaja, recolectar algunas de las deudas que tenían para pagar la defensa de Ovidio Guzmán. Esta es la historia. Tras el arresto en México de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa comenzó a juntar dinero para pagar la defensa del líder criminal, a quien Estados Unidos pide extraditar. El ratón fue detenido el 5 de enero de 2023 tras un operativo militar en la comunidad de Jesús María de Culiacán, Sinaloa.
Un mes después, el FBI consiguió un testigo colaborador dentro de una investigación contra una célula criminal del cártel que distribuía metanfetamina en Oklahoma. Identificado como testigo número 4, comenzó a detallar cómo dicha célula, a cargo de Gerardo Santillán, operaba a través de mensajeros en todo el estado, quienes transportaban y entregaban la droga, recolectaban los pagos y después los entregaban a Santillán. El agente del FBI asegura que gracias a una declaración del sujeto descubrieron que poco después de que Ovidio Guzmán fue arrestado en Sinaloa, México, el testigo colaborador 4 fue encargado con recolectar dinero en Oklahoma de deudas por drogas que debían a la organización de tráfico de drogas. El FBI siguió investigando y descubrió que así el dinero podría ser entregado a Santillán, quien después vigilaría que el dinero regresara al cártel en México. Que según le dijeron al testigo, ese dinero sería usado para pagarle a los abogados de Ovidio Guzmán. Las autoridades han rastreado que al menos la célula pudo recolectar $580,000, más de 10 millones de pesos solo por la operación de esa célula en Oklahoma. Actualmente el ratón, uno de los 4 hijos del Chapo, enfrenta una batalla legal en tribunales mexicanos para evitar ser entregado a las autoridades estadounidenses, que lo acusan de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y portación de armas. El descubrimiento del operativo del cártel de Sinaloa para pagar la defensa del ratón se enmarca en una investigación de alto perfil realizada por el FBI y la policía de Oklahoma, que inició en abril de 2022. En ella identificaron que el cártel utilizaba una red de operadores dentro de Estados Unidos, entre ellos Gerardo Santillán, para recolectar y lavar el dinero para la organización criminal. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Ángel, entonces están buscando a toda costa evitar la extradición para que no termine como su papá. Así es, en teoría es más sencillo que puedan detener la extradición. Lo hemos visto, hay muchos narcotraficantes que no han sido entregados a autoridades de Estados Unidos y es que allá la estadística indica que va a ser declarado culpable eventualmente. Además debe de temer reunirse con su padre en la prisión de supermáxima seguridad allá en Florence, Colorado, donde pues nunca más volvería a ver la luz del sol. A pesar de que estuvieran en la misma instalación ni se verían, ¿no? En esa prisión, en la división de supermáxima seguridad, no pueden ver a otros internos y no pueden salir más que 1 hora cada semana aproximadamente. Bueno, pues Ángel, gracias como cada semana. Claro que sí, Pedro, aquí estaremos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta y presta atención a esto, ya que el día de hoy el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea informó que tras ser julio el mes más caluroso del planeta en la historia, se alcanzó ya el umbral de 1.5 grados centígrados debido a mortíferas olas de calor y que de acuerdo con expertos permite vislumbrar las temperaturas récord que se podrán alcanzar en los próximos años. Y para hablar más sobre este tema, tengo el gusto de saludar a Saúl Pereira, gerente de acción climática del World Resources Institute. Gracias, Saúl, por estos minutos. Al contrario, Pedro, gracias a ti, gusto saludarte. Entonces, ¿ya alcanzamos el 1.5 grados centígrados? Estamos en esa trayectoria. No podemos decir que por una vez que haya aparecido ya este rango en nuestros termómetros, quiera decir que efectivamente ya lo estamos rebasando. Sin embargo, hay que considerar que son periodos un poco más largos los que se estudian para decir si hemos avanzado 1.5, 2 grados, pero sí es un foco rojo el que en este mes hayamos alcanzado ese 1.5, porque al ser algo más frecuente, entonces sí estaríamos avanzando hacia ese número catastrófico que se ha puesto en aquellos internacionales como hacia donde no tendríamos que estar llevando. Saúl, quizás para mucha gente el decir aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura del planeta no representa nada, porque este número es una situación catastrófica. A mí me gusta mucho pensar cuando uno tiene fiebre por cualquier infección, ¿no? Cuando uno tiene 36, 36.5, uno tiene una sensación normal. Cuando le da fiebre y sube a 37, 37.5, los síntomas que tiene una persona en el cuerpo son bastante notables: fiebre, sudoración, dolor de cabeza, etcétera. Entonces, si trasladamos este ejemplo a la temperatura del planeta y vemos, por ejemplo, que vemos cada vez más tormentas tropicales, que vemos cada vez más sequías prolongadas o sequías en donde no necesariamente había antes, y que mientras en un lado está esta situación, en otra tenemos inundaciones, lluvias torrenciales, etcétera, son síntomas de que efectivamente estamos avanzando hacia una temperatura que no es la óptima para que el sistema mundial
funcione de la manera adecuada, y entonces empieza a haber ese tipo de reacciones, digamos, de síntomas, a través de los cuales, pues bueno, nos vamos afectando no solo los seres humanos, sino también las economías, la productividad, los ecosistemas, etc. ¿De qué ha servido todos estos acuerdos internacionales que se hacen, los compromisos del Acuerdo de París, lo que se afirma año tras año en las COPs, en otras convenciones, en donde todos los países firman? ¿Ha servido realmente, Saúl? Esa es una pregunta un poquito, no digo capciosa, pero difícil de contestar. Yo creo fervientemente que sí es una de ha servido a tener ese tipo de espacios en donde diferentes países se sienten en la mesa, platiquen, discutan sobre cuáles son las líneas que tienen que llevar a cabo para evitar situaciones catastróficas como las que podríamos estar ya viviendo o podríamos vivir en los próximos años. Creo que el que exista este espacio en donde se fomente el multilateralismo para tomar decisiones y a partir de ahí se puedan llegar a acuerdos es muy importante. Creo que gran parte del problema con estas convenciones, con estos acuerdos, está en cómo se traslada ese acuerdo internacional a un ambiente local, a un país, a una región en donde no necesariamente las condiciones son las adecuadas por temas presupuestales, por temas de pobreza, por temas incluso geográficos, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido avances, ¿no? Claramente el Acuerdo de París, que ya referías, de 2015, es un gran hito para avanzar en esto. Sin embargo, hemos visto que los esfuerzos de los países para comprometerse a reducir emisiones, adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, les ha costado trabajo, principalmente por temas, por ejemplo, de flujos de financiamiento internacional. Entonces, creo que sí son importantes, tienen que seguir existiendo, pero también debe haber una exigencia por parte de la sociedad civil, de los propios gobiernos, para que los acuerdos y los compromisos que se están firmando a esos niveles se traduzcan en acciones concretas que bajen al territorio. Saúl, ya por último, de continuar de esta forma, ¿cuándo se prevé que, si no se evita, pudiera alcanzarse en el planeta el 1.5 grados? Desafortunadamente empezamos a ver algunas reacciones como la que mencionabas ya en la nota, en donde estamos teniendo eventos y consecuencias graves. Es urgente, por supuesto, pensar en que hay que dejar de lado los combustibles fósiles para poder disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en la atmósfera. Sin embargo, el IPCC ya nos mencionaba por ahí que a pesar de que tuviéramos un paro total de la industria a nivel mundial, la concentración de CO2 en la atmósfera ya estaría por ahí. Entonces creo que es importante pensar en los medios adaptativos que tenemos como sociedad, como país, para justamente poder hacer frente a esta situación y que pues los efectos del cambio climático dejen de ser tan desastrosos como pudieran ser o como incluso ya lo hemos visto, ¿no? Las muertes vinculadas con las ondas de calor o vinculadas, por ejemplo, con inundaciones, etcétera. Entonces creo que tenemos mucho que hacer como ciudadanía, los gobiernos, y estamos justo, como ya le decía el secretario general de la ONU, en el momento para hacer algo ahorita, porque después puede ser demasiado tarde. Pues Saúl, gracias por esos valiosos minutos. Encantado, a sus órdenes. Fanny Miranda, bienvenida. Gracias, Pedro. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Oye, a ver, háblanos de la agricultura de conservación, ¿qué es? Pues primero, pues en el contexto de estas temperaturas cada vez más extremas, producir alimentos para una población creciente significa todo un reto, y justo la agricultura es uno de los sectores que más emisiones generan al planeta. Emisiones tanto de CO2 como de gases de efecto invernadero, pero también provocan efectos como la deforestación. Es por ello que los expertos están promoviendo la agricultura de conservación para producir más con menos. Vamos a ver la historia. Se estima que la población mundial alcanzará los 10.000 millones de habitantes en 2050 y según las tasas actuales, no habrá suficiente comida para alimentarnos.
Así que producir alimentos es un reto mayor ante los efectos del cambio climático. Ese cambio climático es el gran reto hoy en día porque cambia los ciclos productivos de cualquier cultivo en muchos lugares. Subida de temperatura, lluvias erráticas, sequía. Estamos en los límites planetarios, ¿no? Donde tenemos que producir para una población creciente y cada vez más tenemos que ver cómo utilizamos los recursos naturales de una manera sustentable para poder abastecer. Esta es la sede del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, ubicado en Texcoco, Estado de México. Desde hace 30 años, en esta parcela experimental, se prueban diferentes prácticas agronómicas para capacitar a los productores y demostrar los beneficios de transitar a la agricultura de conservación. Lo que se ve aquí es una parcela con la recomendación de agricultura de conservación. Al lado hay una parcela de lo convencional aquí en la zona de Valles Altos. Aquí es un sistema de monocultura, maíz todos los años, donde se quita todo rastrojo y donde se trabaja en un removimiento, una labranza convencional. Aquí al lado, en la parcela recomendado, vemos que hay rastrojo, los residuos del cultivo anterior, el 100% se queda. Se trabaja una labranza reducida y se trabaja una rotación maíz. Este año, el próximo año será trigo. La agricultura de conservación es un sistema agronómico sustentable que se basa en 3 principios: la rotación de cultivos para evitar plagas, enfermedades y malezas, la remoción mínima del suelo o labranza cero y la cobertura del suelo con los residuos del cultivo anterior para lograr la regeneración del suelo, además del uso eficiente del agua, lo que permite mejores rendimientos. En 2009 había una sequía muy fuerte y ahí cayó la producción de hasta 5 toneladas por hectárea. La parcela de recomendación mantuvo su producción a alrededor de 7 toneladas por hectárea, comparado con lo convencional, donde se cayó 5 toneladas y solo rindió 2 toneladas por hectárea. El CIMMYT ha capacitado a 300,000 productores y ahora también fomenta el abastecimiento responsable por parte de la industria. Con Kellogg's en particular, donde trabajamos el abastecimiento responsable de maíz amarillo, vamos llegando a unos 1,000 productores, pero ya hemos producido o logrado con ellos producir 120,000 toneladas de maíz amarillo con prácticas sustentables. La meta es llegar a 190,000 toneladas para 2025 y la idea es cada vez más reducir la necesidad de Kellogg's de tener que importar. Asimismo, el CIMMYT cuenta con el mayor banco de germoplasma de maíz y trigo en el mundo. Con imágenes de Néstor Patrón, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Fanny, el objetivo es que esto se replique en la mayor cantidad de regiones posibles del país, ¿no? Incluso hasta en las grandes industrias. Así es, lo que hace este centro es capacitar a los productores y demostrarles en esta parcela que a través de la agricultura de conservación ellos pueden producir más. Lo que se busca principalmente es regenerar el suelo. Tenemos suelos ya muy degradados en nuestro país y están demostrando que utilizando, por ejemplo, los residuos, el rastrojo de los cultivos anteriores, se puede cubrir este suelo y protegerlo así para producir más. Y bueno, también se habla del uso eficiente de agua, de producir, como lo decimos al inicio, más con menores recursos y que los productores obtengan mejor rendimiento, mayores ganancias. Mayores beneficios. Así es. Gracias, Fanny. Con mucho gusto, nos vemos. Ya regresamos, no le cambie. Bienvenido, Fernando Santillanes. Pedro, un gusto verte. Felicidades, como todo el mundo te ha dicho esta semana. Gracias. Por todo. Así que empecemos con este martes, en el que vamos a ver lo mejor de la tecnología. Y ahora te quiero presentar una base militar que aún no existe, se anunció, estará lista para eso del 2027, pero será la base militar en Estados Unidos más tecnológica y avanzada. Está en la Florida, se llama Tyndall, y fue destruida en 2018 por un huracán. Le van a invertir $5,000 millones, Pedro, para convertirla no solamente en un búnker, que según lo que dice las Fuerzas Armadas, va a ser prácticamente indestructible. Con inteligencia artificial, con distintos análisis, está siendo construida para resistir el embate de huracanes tan o más fuertes como el que la destruyeron. Además, va a estar monitoreada y patrullada por perros robot. Va a tener un escuadrón de perros robot que, además de ser semiautónomos, es decir, si van a tener una supervisión humana, soportan hasta menos 40 grados, imagínate lo que eso significa, o hasta 50 grados centígrados, y van a servir
pues del ver a estos soldados que normalmente están dando vuelta en las bases, revisando, bueno, pues ahora serán perros robots los que van a estar monitoreando esta base. No solo eso, Pedro, sino además van a tener una tecnología especial desarrollada por un tercero que detecta mediante cámaras e inteligencia artificial si debajo de la ropa traes algún arma, desde un cuchillo hasta una escopeta y posiblemente tu intención de realizar un ataque. Todo esto es porque quieren construir un poco como el prototipo de la base militar más tecnológica, y por si eso fuera poco, dentro de todo lo que van a construir, también van a tener un sistema de realidad virtual para poder tener un clon digital o un gemelo digital, como se le llama hoy. Esto es el metaverso industrial de la base, y poder ahí reconstruir distintas situaciones de riesgo, desde un tiroteo hasta un huracán, hasta desastres naturales por estar en la zona en la que están, de tal suerte que con este gemelo digital podrían entrenar a todo el personal que está ahí para enfrentarse ante cualquier situación de desastre natural. La tecnología que tienen, imagínate esto, te puede decir qué pared es de concreto, qué pared es de yeso, para saber si puedes disparar tal vez a través de ella en una situación de alto riesgo. Eso es esta base que está construyéndose, insisto, va a estar lista según esto por ahí del 2027, $5,000 millones, Pedro, es el dato que quería ver, en lo que van a gastarse en esta base Tyndall, que estará en la Florida. Entonces, estos perros solamente van a ser para supervisión. Sí, exactamente, vigilancia, no vayan a atacar, no vamos a ver eso. Pero pues no estaría tan descabellado, ¿no? Que ya en un futuro le agregaran ahí en el lomo. Sí. Un par de... Ya existen estos perros, sí pueden cargar armas, sí se les pueden montar distintos tipos de armamentos, pero al menos en este momento se ha anunciado que serán perros de vigilancia, como los que ya están en Nueva York, que están patrullando las calles. Claro. La base tecnológica, más tecnológica de Estados Unidos. Muy bien, gracias, Fer. Bye, Pedro. Y ahora hablemos de negocios. Ana Karina Martínez, buenas noches. Pese al regreso de las clases presenciales, las papelerías no ven la luz al final del túnel. Así es, Pedro, muy buenas noches. Justo ayer te contaba acerca de la derrama económica que se preveía por la venta de los útiles escolares y el regreso a clases presenciales. Sin embargo, las empresas papeleras prevén que los daños que se generó por la pandemia de COVID-19 les pueden tardar todavía mucho tiempo en recuperarlos. Y es que el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, Diego Céspedes, destacó que 80% de las ventas de papelería dependen del sector escolar. Y durante la pandemia de COVID-19, 20% de los negocios cerraron, por lo que las ventas cayeron hasta 90%. Ante esto, el organismo prevé que recuperar los niveles previos a la pandemia les tomará hasta 10 años. Céspedes detalló que uno de los factores de este fenómeno es la inflación en los artículos escolares, y es que de acuerdo con datos del INEGI, entre julio de 2019 y el mismo mes de este año, estos productos tuvieron un incremento de precio en el país de 20.4%. Los cuadernos son los productos que tienen un mayor aumento de precio, con 14.2%, seguido de los libros escolares con un incremento de 11.7%. Otro factor clave es la deserción escolar, misma que se calcula en casi 3 millones de estudiantes menos respecto a los que se matricularon antes de la pandemia. Sin embargo, Pedro, el organismo espera una derrama económica de 30,000 millones de pesos, la misma que se reportó el año pasado. No se prevé un aumento en esta derrama económica, justo por el aumento en los precios de los artículos escolares, los uniformes y en general todos los artículos de papelería. Por ello, tanto este organismo como otros llaman a la Profeco a cuidar las compras que se hacen siempre en lugares establecidos. Muy bien, gracias, Ana Karina. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches, Minele Taide. Oye, ¿cómo va el América? Estaba jugando contra el Nashville, ¿no? Exactamente, Pedro. Muy buena noche. Hasta este momento, minuto 86, van empatados a un gol. El gol del América, pues fue de Diego Valdés con la cabeza. Iba perdiendo 1-0. Buen susto le daban a las Águilas, pero vamos a ver cómo termina. Recordemos que en caso de empate, pues bueno, se van a penales directo. Pero el otro partido, Pedro, el de las 20 horas, pues está prácticamente por empezar, el clásico regio, clásico del norte. Tigres frente a Rayados de Monterrey. Rayados va, por cierto, con Sergio Canales de inicio, así es que te puedes ilusionar, Pedro, para ver qué tanto puede dar Sergio Canales a estos Rayados de Monterrey. Para que nos platique más del tema, nos conectamos justamente con Aarón Hernández, quien se encuentra en Houston, Texas, y nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo alrededor de este partido. Adelante, Aarón.
Minelli y Pedro Gamboa, les mando un cordial saludo hasta el estudio. Me encuentro en este instante ya dentro del Shell Energy Stadium, donde prácticamente faltan escasos minutos para que se lleve a cabo el Clásico Regio, la edición 132 de este derbi norteño. Como lo pueden observar en las imágenes de mi compañero David Sánchez, están llegando los aficionados tanto Tigres como del Club de Fútbol Monterrey. Es que se ha convertido todo esto en una sucursal de la Sultana del Norte. Amiga, antes era tu nombre. María Espinosa. María, platícanos un poco al respecto. ¿Cómo estás viviendo este Clásico Regio? No, pues vengo a ver a los Tigres, van a ganar. ¿De dónde vienes? De aquí de Houston, pero soy de Monterrey. Eres de Houston, pero eres de Monterrey. ¿Vives aquí cuánto tiempo? 21 años. 21 años. Oye, ¿cómo se siente tener toda esta pasión del fútbol mexicano ya en tu casa en Houston? No te lo puedo explicar, estoy bien emocionada. Ya sé qué equipo me vas a decir que va a ganar, pero a ver, pronóstico. Pues Tigres, Rayados va a perder. ¿Cuánto queda? Un 2-1. 2-1 a favor de los Tigres. Vamos por acá con más imágenes, compañeros. Pedro, Minelli, de cómo se está viendo el ambiente justamente en estos instantes dentro del Shell Energy Stadium. Antes que nada, sus nombres. No te vayas, tu nombre. Daisy, oye, ¿cómo se siente vivir de este Clásico Regio? Pues estamos en ambiente, estamos con toda la familia y pues se siente súper bien. ¿Pronóstico para hoy? Pues va a ganar Tigres. Perfecto. Compañeros, de cómo se está viendo en estos instantes en el Shell Energy Stadium, la casa del Houston Dynamo, pero que el día de hoy los regiomontanos se han apoderado de esta casa. Regreso con ustedes. Oye, yo voy con Rayados. Obviamente, gracias, Aarón, por el reporte, pero yo voy con Rayados. ¿Tú? Híjole, está complicado. Yo coincido contigo. Creo que hoy se la lleva Rayados de Monterrey. La diferencia entre estos dos planteles, yo siempre lo he dicho, Pedro, puede ser Nahuel Guzmán, ¿no? Que sabemos de que si sale inspirado puede ser la diferencia para Tigres. Pero él también le puede regar y es factor de pérdida para Tigres. Sabemos que pierde la cabeza y ese tipo de errores siempre le cuestan a Tigres. Hoy coincido contigo en que vamos con Rayados. Hoy no hay apuesta. Bueno, ya la apuesta le hice aquí con Tecla, entonces ya veremos quién gana. Gracias, Minelli. Buena noche. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga una excelente noche y hasta mañana.